A platicar sobre el sector financiero y la seguridad social con la gente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Me da mucho gusto recibir esta tarde al director especialista en el sector financiero y seguridad social, ¿verdad? Así es, Darío. A Enrique Díaz Infante Chapa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío. Muy bien, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de la jubilación y de las pensiones es un tópico que pues se está generando cada vez más preocupación. Somos una sociedad que está envejeciendo, hacemos bien en preocuparnos. Pero más cuando no tenemos realmente resuelto el tema, ¿eh? Pues es un problema que está muy ligado al mercado laboral y con niveles de informalidad tan altos, donde solo el 40% de la población está en el mercado laboral formal y el 60% en la informalidad, y esos que están en la formalidad brincan muy seguido a la informalidad, entonces es un mercado poroso, pues eso evidentemente pega a las pensiones, donde en el caso de la generación de las AFORES, a la que les aplica la ley 97, pues necesitan cotizar 1,250 semanas, es decir, cerca de 25 años para poder gozar de una pensión mínima garantizada. Entonces, sí es un problema que nos debe preocupar mucho, y con las aportaciones obligatorias que hacemos de 6.5% del salario base de cotización, pues la verdad es que las pensiones que se esperan, como la OCDE ha señalado, es de alrededor del 24-25% del último sueldo. Entonces, para una persona que gana 10,000 pesos, pues estamos hablando que su pensión será de 2,500 pesos. Entonces, sí es un tema que nos debe preocupar, Darío. De hecho, se está hablando ya en la necesidad de reformar la ley, que los patrones contribuyan más para que precisamente los trabajadores en edad de retiro pues puedan aspirar a una bolsa pues más acorde con sus requerimientos y la planeación de su vida ya en el retiro. Sí, a mí me parece muy bueno que se empiece a hablar de eso y de la medida que está proponiendo la CONSAR, una posible reforma donde lo que se aporta al Infonavit, que es el 5% del sueldo base de cotización, se sume al 6.5% que se aporta actualmente para llegar a un 11.5% del salario base de cotización que se esté aportando a la pensión. Y pues la OCDE ha dicho que se necesita de entre el 13 y el 18% del sueldo, de estarlo aportando a la pensión, para tener una pensión aproximadamente del 50% del último sueldo. Entonces, es una buena propuesta esta, y de una manera muy natural, aquellos que están cotizando pueden aumentar el monto de su pensión. Esto no resolverá el problema de los que están en la informalidad, de aquellos que dependen de pensiones asistenciales, pero de cualquier manera se va avanzando en una solución y se va a reducir la carga para el Estado en el tema de pensiones. Claro. Enrique, recientemente se dio esta polémica con las jubilaciones para la llamada generación de transición, 10 o 25 salarios mínimos. ¿Cuál es, digamos, que la opinión que tiene el Centro Espinosa Iglesias al respecto? Pues mira, yo lamento mucho, y el centro también lo lamenta, que se haya optado por mantener los 25 salarios mínimos de topes, porque esto, si seguimos con las tendencias que hasta ahorita hemos tenido, de irle quitando a la salud, a la educación y en la infraestructura para pagar pensiones, pues va a tener un gran impacto en movilidad social, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, su eje rector de investigaciones es la movilidad social. Entonces vemos que por lo menos en lo que ha sido fue el sexenio de Peña Nieto y lo que va de esta parte del sexenio, se le ha ido quitando estos rubros que sirven para la formación de capacidades de los jóvenes, para mantener a las generaciones que van saliendo. Entonces lo que debería de hacerse más bien es una reforma hacendaria, que subieran los ingresos. Entonces, además de esta medida que es muy positiva, la de permitirle al trabajador que decida, si ya tiene resuelto con la banca comercial o con alguna SOFOME el tema de su crédito hipotecario, y eso se puede, cualquier persona que tenga más de 8,000 pesos de ingreso mensuales puede acceder a un crédito bancario, pues entonces que decida, no utilizo de Infonavit y utilizo lo de Infonavit mejor para mi pensión, lo de su cuenta de vivienda. Y eso es una buena medida. Mala medida la que está tomando el IMSS, de decir, aunque no me obliga la jurisprudencia de la Suprema Corte del tope de los 25 salarios mínimos, yo sí la voy a seguir observando como la he venido haciendo, y
pues ya sabemos que esto lo que se va a hacer es, como decía, quitarle recursos a los jóvenes para pagarle a los viejos, y las pensiones muchas veces no corresponden a las aportaciones que se han hecho. Entonces aquí sí hay un tema de una injusticia intergeneracional. ¿Cuánto nos costaría, Enrique, más o menos pagarle a esta generación de transición estos 25 salarios como tope? Mira, no se sabría decir cuánto costaría pagarle a esta generación. Lo que te puedo decir es que según el actuario Francisco Miguel Aguirre, en un estudio de 2015 de pensiones y con qué, se decía que el total del pasivo pensionario que él había evaluado, o el que tiene evaluado, es de aproximadamente 120 puntos porcentuales del PIB. Es decir, ni todo el PIB de un año nos alcanzaría para pagar las pensiones. Y sí vemos que los jubilados beneficiarios de esta jurisprudencia de la Suprema Corte, pues es gente que de por sí ya está en condiciones ventajosas. O sea, le va a ir mejor que a los que se están ahorita en el sistema de Afores. Sin duda, sin duda. O sea, como ya lo decíamos, el día de la generación de Afores, los jóvenes que empezaron a cotizar a partir del 97, pues su pensión va a ser del 25% de su último sueldo. Estas gentes más o menos, y me incluyo entre ellos, o sea, yo soy de los beneficiarios, yo tengo 48 años, yo empecé a cotizar en el 90, entonces yo no debería de estar escupiendo al cielo. Sin embargo, aquí sí me preocupa que realmente nos estamos cargando a las generaciones futuras. Entonces no podemos seguir con esta injusticia intergeneracional, y la verdad que yo sé que la medida que está tomando el IMSS, Zoe Robledo, electoralmente es muy redituable. A ver, si yo soy político, yo la tomo esa. Por supuesto, eso me va a dar, los cabezas blancas votan y votan bien, pero eso no va a ayudar a los jóvenes, y entonces sí les estamos afectando seriamente su futuro. Era lo que te decía, el sistema pensionario mexicano y las Afores específicamente se inspiraron mucho en el modelo chileno. El modelo chileno ya tronó. Ahí tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Francia, es a lo que nos podemos exponer y es el riesgo que puede correr México en los próximos años. Sí, Darío, sin embargo te he de decir que eso es mejor que no tenerlo. Es peor el sistema que teníamos hasta antes de la reforma de 95, que entró en vigencia el 97 y que creó las Afores, porque le dio a los trabajadores una cuenta individual de la que ellos son propietarios y a la que están aportando. Tienen que hacer aportaciones voluntarias si quieren mejorar el monto de su pensión. Eso es mejor que seguir dependiendo de un sistema de beneficios definidos con cargo al contribuyente, que al final del día es lo que les estoy explicando. Lo que estamos platicando aquí, estas injusticias intergeneracionales ocurren porque van con cargo al contribuyente el pago de esas pensiones. Mejor que cada quien ahorre para su pensión. ¿Eso sería lo mejor para evitar esa injusticia intergeneracional? Sí, a ver, y la medida sería, muchas están en el mercado laboral, tendríamos que mejorar los sueldos y tendríamos que mejorar las aportaciones. Por eso esta medida del Infonavit, que cada quien decida, oye, pues yo ya tengo resuelto mi tema de vivienda, pues mejor lo aporto eso a mi pensión y de ya. Y además que se vaya a la Afore, que no se quede en el Infonavit. El Infonavit ha sido un tanto opaco en el manejo de esas aportaciones. Dicen, a final de cuando la gente se jubile, puede decidir si lo que se fue acumulando en una subcuenta de vivienda que está ahí en el artículo 40, creo que, de la ley de Infonavit, lo quiere utilizar para su pensión. Oye, Infonavit, ¿y cómo lo estuviste manejando? ¿En qué instrumento lo estuviste invirtiendo? ¿Cuánto rendimiento fue dando? Es una caja negra. Mejor que se pase a las Afores e incentivar las aportaciones voluntarias para que vaya subiendo el monto del retiro. Claro. Enrique, en México además hay muchos sistemas de pensiones, están las universidades, lo que era el sector paraestatal. ¿Cómo ves ese cóctel de pensiones y lo que puede impactar las finanzas públicas? Un cóctel molotov. Qué bueno que lo tocas el punto. Explosivo. Sí, está explosivo. Mira, Rogelio, tendríamos que empezar, si queremos meter orden al sistema de pensiones, por hacer evaluaciones actuariales, un inventario de todos los sistemas de pensiones, que hay muchísimos, y empezar a evaluarlos y hasta revisar la validez legal de muchas de esas pensiones que se han ido otorgando con base en decretos de gobernantes sin facultades y que nada, por razones políticas lo hicieron, y que se debería revisar y decimos, esto se tumba. Pero una vez que tengamos el inventario y las evaluaciones actuariales, ya podremos saber de qué tamaño es el problema del que estamos hablando. Les decía que este actuario en 2015, Pancho Miguel Aguirre, calculó que es de 120% del PIB
de un año para pagar las pensiones. Seguramente es mucho mayor que eso. Entonces tendríamos que empezar por saber de qué tamaño es el problema. Y dos, no seguirle huyendo a una reforma sendaria. Tenemos que entrarle. En el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, nuestra propuesta ha sido políticamente incorrecta, pero en el sentido de que se tiene que subir IVA, alimentos y medicinas, y eso retribuirlo con programas sociales. Pero de otra manera no se van a lograr subir los ingresos para pagar por una política, una seguridad social universal, lo cual incluye salud y pensiones. Pues ahí está la cosa, más claro, ni el agua. Muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante, director especialista del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Hacemos